Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Y pues vamos a continuar con esta serie de predicaciones. Pues realmente la serie es en los 12 profetas menores, pero pues sí, no hemos terminado con Jonás todavía. Así que voy a invitarle a que abra su Biblia, ahí en el libro de Jonás, capítulo 2 para leer el versículo 10 y nos vamos a brincar al 3 hasta el versículo 4. Jonás capítulo 2, versículo 10. Jonás 2:10 hasta el 3:4. Entonces vamos a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. Capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 4 del capítulo 3. Lo leemos juntos, hermanos. Dicen: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiero hablarle a usted hoy acerca de el Dios de las segundas oportunidades. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites adorarte, exaltar tu nombre. Pero gracias también, Señor, porque nos das la oportunidad de ser reverentes al disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón. Y permite que nosotros estemos dispuestos a escucharte y a poner en práctica lo que tú nos enseñas hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Qué podemos decir de la experiencia de Jonás? Había sido tragado por un gran pez y ahora regurgitado por ese pez para volverlo a tierra. Sin embargo, podemos estar seguros de que aunque fue una experiencia pues inolvidable en todos los sentidos, Jonás creo que estaba contento de volver a ver la luz del día, volver a respirar el aire fresco. Y aunque la Biblia no nos dice dónde vomitó el pez a Jonás, es probable que haya sido cerca de Jope, donde había iniciado la travesía en el mar, para que de ahí recibiera una vez más la invitación a colaborar en la misión de Dios. No debemos pasar por alto que en esta liberación de Jonás, en esta forma en que el pez vuelve y va a la orilla de la playa para vomitar a Jonás, hay una cuestión muy importante ahí, que la Escritura dice que fue Jehová quien le dio la orden al pez. Y es que, como he estado diciendo en esta serie, esta es la historia del Dios, el Dios clemente y misericordioso, un Dios soberano, eterno, omnipresente y omnipotente. Un Dios que participa activamente en la vida de todas sus criaturas, animales, plantas, peces, el hombre.
¿Cómo sería nuestra vida distinta si nosotros, los seres racionales, obedeciéramos a Dios de la forma en que le obedece el resto de la naturaleza? Cuando Dios quiso levantar una gran tempestad, se levantó el mar con su braveza. Cuando Dios puso a un pez justo en el lugar donde iba a caer Jonás, ahí estaba el pez. Cuando Dios le da la orden al pez de que lo vomite, el pez va y lo devuelve a la tierra. De verdad, ¿qué cosas no haría Dios a través de nuestras vidas si pudiéramos ser obedientes al Señor? Y con esto vemos hasta aquí varios milagros. Hemos visto a ese mar embravecido por la orden del Señor. Hemos visto que las suertes cayeron sobre Jonás por determinación de Dios. Vimos también a un gran pez dispuesto a recuperar a Jonás en medio del mar. Y ahora estamos viendo a este pez devolverlo a la tierra. Pero también en el camino vimos la salvación de aquellos marineros. Y ahora, también como un milagro de parte de Dios, estamos viendo el cambio en la vida de Jonás. Y es que el capítulo 3 inicia una nueva etapa en la vida de aquel profeta, pero también en la vida de los ninivitas. Y la primera consideración que yo quiero que observemos aquí es el segundo llamado de parte de Dios a Jonás. La sorprendente gracia de Dios, maravillosa gracia, sublime gracia del Señor. Jehová, el Dios Todopoderoso, le da a Jonás una segunda oportunidad. Y lo vuelve a llamar, lo vuelve a comisionar como profeta para ir a Nínive. Ahora, esa infinita, esa maravillosa gracia de Dios es tan sorprendente que podemos observar que Dios no está criticando a Jonás por su anterior osadía. En ningún momento se ve a Dios recriminándole a Jonás. En ningún momento se ve a Dios, pero a lo mejor alguno de nosotros se hubiera burlado de Jonás. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Tratando de huir de la presencia de Dios. Pero no. Dios en su misericordia y en su gracia simplemente vuelve a comunicarse con Jonás. Puedo pensar que Dios está viendo un cambio en su corazón. Puedo imaginarme que Dios sabe que Jonás ha aprendido la lección y ya no volverá a huir. Pero esto que Dios está haciendo con Jonás no es un evento aislado, no es algo exclusivo. Es que este es el Dios al que nosotros servimos. Es un Dios de segundas oportunidades. Tenemos al ejemplo de Jacob, de David o incluso de Pedro, entre muchos otros. Jacob era un tramposo, un estafador. Cuando iba huyendo de su hermano Esaú, tuvo un encuentro con Dios y aún así siguió siendo un trácala. Fue y le hizo trampa a su suegro, no sin antes le hicieran trampa a él también. Entre tramposos te veas. Pero cuando venía de regreso hacia la tierra de Canaán, Dios le dio otra oportunidad. Dios tuvo un encuentro con Jacob, ahora a un nivel más alto. Y entonces Jacob reconoció la grandeza de Dios y aquel día dejó de llamarse Jacob para llamarse Israel. Su vida fue transformada. Dios mantuvo su fidelidad para con este hombre que había sido escogido por Dios para ser uno de los patriarcas de Israel, a pesar de las fallas de Jacob.
¿Y qué podemos decir de David? Cuando se nos presenta la escena de David, es apenas un joven que está cuidando ovejas y a quien Dios lo selecciona para ser el próximo rey de Israel. Y la Escritura dice que ha sido seleccionado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando David ya está sentado en el trono, comete adulterio y comete homicidio. Dirían hoy en segundo grado. Fue el autor intelectual de que mataran al esposo de la mujer con la que se había acostado. Sin embargo, ahí estaba Dios para darle otra oportunidad. Dios envió al profeta Natán, lo confrontó con su pecado y a raíz de eso David escribe: vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. También en el Nuevo Testamento podemos ver al apóstol Pedro experimentando esta reinstalación en su llamado como apóstol. Había caminado con el Señor 3 años, pero cuando llegó la noche en que Cristo fue crucificado, Pedro lo negó. Y no lo negó 1 ni 2, sino 3 veces. Y empezó a utilizar un lenguaje soez para hacerse pasar como los demás. Y sin embargo, el Señor resucitado le extiende la mano y le pregunta: 3 veces ¿me amas? Y lo regresa a su posición de liderazgo diciendo: apacienta mis ovejas. Al final de su ministerio, el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas: el Dios de toda gracia, porque él lo había experimentado en carne propia. Así que aquí tenemos a Jonás recibiendo la gracia inmerecida de Dios. Y ahora es comisionado para ir a Nínive a predicar el mensaje que Dios le dirá. Este es el Dios de las segundas oportunidades. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios de amor, de bondad, un Dios de fidelidad. Esta es la forma en que Dios trata con sus hijos. Cuando le fallamos al Señor, cuando pecamos contra Él, Él está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos. No puedo dejar de pensar en la historia, en la parábola del hijo pródigo. Aquel padre con amor, aguardando, mirando por la ventana hacia el camino, esperando a que su hijo regresara. Y cuando su hijo regresó, no lo recibió con castigo, no lo recibió con golpes, sino con abrazos y besos. Matando un becerro gordo para hacer fiesta, porque había regresado aquel hijo despilfarrador. Ese es nuestro Dios. Un Padre amoroso que está siempre dispuesto a recibirnos una vez más. Pero también, después de este segundo llamado, podemos observar una nueva respuesta de Jonás. Si usted hace una lectura del capítulo 1 y el capítulo 3, es idéntico, casi idéntico al versículo 1. En el capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Y el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. El llamado es similar en ambos capítulos. Levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive, dice el capítulo 3 también. La diferencia está en las respuestas.
En el capítulo 1, el versículo 3 nos dice que Jonás se levantó, pero para huir. Pero ahora, después de aquella experiencia en el gran pez, el capítulo 3 dice, Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y la forma en que está redactado este versículo 3 del capítulo 3 me hace pensar en que Jonás no opuso resistencia. Me hace pensar en que Jonás no le dijo nada a Dios, no discutió nada con Dios. Ya no hay en Jonás esos pensamientos de querer huir. Ahora lo único que está pensando es obedecer. Algunos han tratado de dimensionar el viaje. Y algunos comentaristas dicen que en aquella época, en la forma en que se viajaba entonces, le debió haber tomado a Jonás 25 días llegar a Nínive. 25 días. Y no puedo imaginar cómo fue ese viaje. Cuántas reflexiones pudo haber hecho Jonás. Incluso tal vez alguno de esos 25 días se asomó por ahí en su mente la idea de, ¿y si mejor me voy para otro lado? Pero recordaba las fauces de aquel gran pez y lo que había vivido. También puedo pensar en que en esos momentos de reflexión hubo en él sin duda gratitud a Dios por haberlo traído de regreso a la vida, por poder disfrutar nuevamente de la vida cotidiana. Y aunque en su corazón todavía no estaba convencido de desear que los asirios se arrepintieran, ahora iba con convicción para predicar a Nínive el mensaje que Dios le había dado. Quiero detenerme aquí un momento y reflexionar en la expresión que el Señor utiliza para referirse a Nínive en ambos capítulos. Le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esta expresión la podemos ver desde dos ángulos. Algunos comentaristas opinan que el concepto de gran ciudad tiene que ver con que esta ciudad era realmente importante para Dios. Más adelante vamos a observar por qué era tan importante para Dios. Pero podemos imaginar que Dios le está transmitiendo a Jonás en el momento de llamarlo la idea de que esta ciudad de Nínive es altamente importante en los planes de Dios. Por eso al final, de hecho el cierre del libro termina con una pregunta de parte de Dios: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Ahora, ahí mismo podemos observar que la expresión también va en el sentido del tamaño de la ciudad. Primero el texto dice que la ciudad era grande, camino de 3 días. ¿Sí? O sea, en un día no se podía recorrer la ciudad. Era una ciudad grande, aún para aquella época. Pero también se nos dice que era una ciudad con muchos pobladores. Al final del libro, en el mismo versículo 11 del capítulo 4, menciona que había 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y algunos comentaristas dicen que esta es una expresión para hablar de adolescentes y niños. Es una expresión de aquella época en la que hasta la adultez, vamos a decirlo así, ya se decía que la persona tenía capacidad de razonamiento.
de toma de decisiones. Entonces estamos hablando, según algunos comentaristas, de que esta ciudad debió haber tenido alrededor de 500,000 de habitantes en total. Más o menos así como la ciudad de Matamoros. Somos aquí un poquito más de 600,000. Entonces era una gran ciudad, la ciudad de Nínive. Ahora, los arqueólogos en un momento dudaron de esta cuestión y decían que era imposible que hubiera tantas personas en una misma ciudad. Pero con el paso del tiempo, con la ayuda de la arqueología, empezaron a analizar las ruinas de Nínive y descubrieron que ahí en Nínive sucedía un fenómeno poco común, y era las ciudades cosmopolitas. Nínive realmente era un conjunto de 3 ciudades. 3 ciudades ahí formando un triángulo a las orillas del río Tigris y del río Éufrates. Entonces, este conjunto de 3 ciudades, como lo que sería hoy, por ejemplo, ahí en Monterrey, que ya la urbanización se comió otras ciudades pequeñas, como San Pedro y otras, o como acá en la zona conurbada en el sur de Tamaulipas, de Tampico, Madero, Altamira, ¿sí? Dicen, vamos a la playa de Tampico. Pues Tampico no tiene playa, pero es la zona, y Tampico es la ciudad que tiene más nombre. Así es la cuestión. Nínive era una gran ciudad, era una ciudad cosmopolita que tenía a otras 2 ciudades ahí añadidas. Ahora, imagínese usted que tiene que recorrer esas ciudades, pero antes de que salga corriendo para ir a recorrerlas, acuérdense que Jonás no traía automóvil, tenía que andar a pie. ¿Cuánto se demoraría? ¿Cuánto se tardaría en recorrer la ciudad? Ahora, no era nada más un maratón, tenía un mensaje que pregonar. Posiblemente vemos a Jonás llegando a una esquina y empezando a compartir con la gente, y luego caminando hacia otra cuadra y otra vez compartiendo con la gente. E inmediatamente puede venir a nuestra mente la pregunta, ¿y cómo le hacía Jonás para juntar a la gente? ¿Y sabe qué? Ese es el problema. Que nosotros estamos pensando en cómo hacer que la gente venga, cómo hacer que la gente se acerque, cómo hacer que la gente se amontone, cuando parece que más bien lo que el Señor quiere es que vayamos a donde está la gente. Creo que eso es lo que hemos entendido, que nos enseña el Nuevo Testamento también. Que no debemos estar gastando nuestras fuerzas en intentar que las personas se acerquen o se junten o se amontonen para poderles predicar, sino que debemos ir a donde están y llevarles el mensaje de arrepentimiento y fe para salvación. Así que Jonás estaba utilizando un método probado de ir a donde están las gentes para compartirles el mensaje. Pero nuevamente la pregunta surge entonces, ¿cómo lograr que las personas pongan atención? Bueno, déjeme pensar un poco en que Jonás no era el mismo Jonás. Había estado en el vientre de un gran pez, y a menos de que sigamos con la idea de que estaba ahí en una bolsa de aire con una mesita y una lamparita, yo creo que Jonás sufrió cambios incluso físicos. Piense, ¿cómo se vería aquel hombre después de haber estado entre los jugos gástricos de aquel gran pez? Tal vez con quemaduras por el ácido,
tal vez sin cabello en algunas áreas, incluso su piel cambió de color probablemente. Pero lo más importante de todo no era la apariencia de Jonás. Lo más importante de todo era que él tenía un testimonio que compartir para dar el mensaje. Yo puedo pensar que Jonás, al detenerse en una esquina, les decía: yo he venido de entre los muertos. Un gran pez me tragó, pero Dios me resucitó. Y ahí empezaba el mensaje de Jonás. Dios me envió para predicarles a ustedes, pero yo traté de huir y Dios me hizo volver de entre los muertos para traer este mensaje. Quizá algunos se burlaron de él, pero lo que dice el texto es que la gente empezó a escuchar el mensaje al grado de que se arrepintieron. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos un mensaje similar. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, pero Cristo nos resucitó. Es más, el mensaje ni siquiera se trata de nosotros. Se trata de un hombre, el único perfecto, que dio su vida por nosotros los imperfectos, que fue a la muerte, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, pero resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Ese es nuestro mensaje. Hay un hombre que murió, pero resucitó, y que por él hoy nosotros tenemos vida eterna. Así que necesitamos urgentemente considerar cómo estamos viviendo, porque estamos aquí con un mensaje. Y esa es mi tercera consideración: un nuevo mensaje para Nínive. La primera vez que Jehová le dijo a Jonás, en el capítulo 1, versículo 2, clama, pregona contra aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero esta segunda vez, en el capítulo 3, no le dice qué es lo que va a proclamar. No le dice Dios cuál es el mensaje. Simplemente le dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora nosotros ya sabemos cuál es el mensaje. Ahí está en el versículo 4. El mensaje de Jonás decía: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Este era un llamado de parte de Dios, un llamado a Nínive para que escogiera entre 2 opciones: o se arrepienten o sufren el juicio de Dios. Y ese es el mensaje que con urgencia necesitamos compartir hoy. No hay otro camino, no hay otro resultado. Es arrepentimiento y fe para creer en Jesús, o sufrir la condenación eterna. El mundo no lo quiere creer, pero esta es una gran realidad. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón sufrirá eternamente una vida separado de Dios. El propósito que Jehová tenía al enviar a Jonás nuevamente a predicar a Nínive era el mismo. El propósito de Dios al predicar o al enviarnos a predicar el mensaje de arrepentimiento no es para condenar. Jesús mismo dijo: no he venido para condenar al mundo,
Dios no quería realmente condenar a Nínive. Siempre que Dios emite un mensaje de juicio, es con el deseo de que el hombre se arrepienta. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios era que Nínive se arrepintiera. Pero también al mismo tiempo Dios quería que cuando el pueblo de Israel viera la misericordia de Dios sobre Nínive, que el mismo pueblo de Israel pudiera arrepentirse también. Porque debemos recordar que hemos afirmado que este escenario de los profetas menores y principalmente, especialmente de Jonás, de quien estamos hablando, se da en un momento en el que el pueblo de Israel está olvidándose de su pacto con Dios. Así que Dios quiere que Israel se arrepienta, pero también, de alguna manera, Dios quiere que Nínive permanezca un poco más de tiempo, porque Dios los va a usar a los asirios para castigar a su propio pueblo, Israel. Así que cuando Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad y caminó, dice la Escritura, caminó camino de un día, pues ahí ya tenía hecho 1/3 de su ministerio, porque la ciudad se recorría en 3 días. Él empezó y durante un día predicó, tal vez en las calles, afuera de los portones, en las tiendas, en las casas. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los comentaristas, casi todos están de acuerdo de que Jonás estaba predicando en arameo, que era el idioma comercial, así como hoy en día podemos pensar en el inglés como el idioma comercial, universal. Jonás estaba predicando en arameo para que le pudieran entender. La pregunta también que algunos se hacen es si el mensaje de Jonás solamente era esa frase. Tal vez parece que lo que está sucediendo aquí en el libro es que más bien es un resumen del mensaje. Pero es un resumen adecuado, porque en este pequeño mensaje, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Tenemos una buena demostración de un mensaje de buenas noticias, aunque no lo parece. El mensaje es: hay un límite de tiempo, pero ese límite de tiempo enmarca también la oportunidad para el arrepentimiento. Jonás le está diciendo al pueblo de Nínive: tienen 40 días para arrepentirse. Si llega el límite de 40 días y no se han arrepentido, vendrá la destrucción de Dios. Pero si dentro de estos 40 días se arrepienten, Dios tendrá misericordia de ustedes. Tal vez la única diferencia hoy es que no tenemos la certeza de cuántos días faltan, pero el mensaje en esencia es el mismo. Hay un límite de tiempo. Dios ha determinado un día en el que se acabará la oportunidad de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero antes de pensar en el día futuro, déjame decirte algo. ¿Quién te asegura que vas a vivir dentro de 5 o 10 años? Es más, ¿quién nos asegura que vamos a vivir los próximos 5 minutos? Realmente, de nuestra vida no tenemos el control. Es Dios quien lo tiene. Pero nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos jugar con nuestra eternidad. Es por eso que el mensaje de hoy es urgente. Hay un límite de tiempo, ya sea el día en que Cristo venga o el día en que tu vida llegue a su final.
ese será el último instante que tuviste para poder reconocer a Cristo como tu Salvador. El efecto del mensaje logró el propósito en el corazón de Dios. El pueblo de Nínive se arrepintió. Incluso el rey de Nínive ordenó ayuno para toda la población y de manera hasta un poco humorística, hasta los animales los pusieron en ayuno. También es una forma de entender el desconocimiento que los asirios tenían de quién es Dios. Pero es una forma de mostrarnos el nivel tan profundo de arrepentimiento que había en su corazón. Tuvieron temor del Dios de Israel, tuvieron temor de Jehová de los ejércitos. Y la Escritura nos dice que si usted y yo nos tomamos en serio la labor de predicar el Evangelio, los pecadores oirán, y oyendo conocerán, y conociendo creerán, y creyendo se salvarán. Así que mucho me temo que el problema no está en el mensaje ni en el diseño de Dios. El problema está en nuestra obediencia. Jonás, en su segunda oportunidad, fue obediente, fue fiel al transmitir el mensaje de Dios. Y cuando Jonás transmitió el mensaje íntegro de parte de Dios, el pueblo de Nínive se arrepintió y creyó en el Dios de Israel. Hoy nuestro mensaje no dice de aquí a 40 días. Hoy nuestro mensaje tiene aún más claro la buena noticia. Hay perdón, hay salvación en Cristo Jesús. Pero necesitamos predicarlo. Necesitamos hacer conocido a Cristo para que otros crean en Él y sean salvos. Me llama la atención también la forma en que el texto bíblico se olvida de Jonás. Porque de alguna manera, eso también es una cuestión que habla de la integridad de Jonás como predicador. No era él el que se estaba dando a conocer. No importa si la gente sabe quién soy yo, no importa si me conocen o no, lo que importa es que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. El doctor Vernon McGee contaba que en cierta ocasión, mientras él enseñaba el libro de Jonás, tenía entre su audiencia a una maestra. Y dice el doctor J. Vernon McGee que esta maestra, cada clase bíblica, se preparaba con una pregunta difícil para hacerlo pensar y titubear al doctor McGee. Y dice que en esa ocasión, cuando él estaba hablando del libro de Jonás, la maestra llegó y preguntó: supongamos que Jonás, en lugar de ir a Nínive, se vuelve a ir a Jope y agarra otro barco. ¿Qué hubiera pasado? Y el doctor McGee dice: no lo pensé mucho y le dije, Dios hubiera tenido otro gran pez preparado. Pero no era necesario, porque Jonás había aprendido la lección. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Pero mi pregunta personal, una pregunta que me hago a mí mismo y que se la comparto a usted para que se la pregunte a usted también: ¿cuántas oportunidades necesitas para obedecer al Señor? ¿Cuántos peces grandes quieres que Dios prepare para tu vida? ¿Cuántos momentos
de angustia y de aflicción necesitas para decidirte a obedecer al Señor? ¿Cuántos paseos en submarino natural necesitas para obedecer al Señor? Jonás solo necesitó una segunda oportunidad. Algunos de nosotros ya le hemos pedido al Señor más de una. Sin embargo, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que aún hoy te extiende otra oportunidad. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún Jesús no es el Señor de tu vida, hoy es el día de la oportunidad para ti. Hoy Jesús te está llamando para que abras la puerta de tu corazón y Él pueda ser el Señor en tu vida. No estoy diciendo que sea el Señor, porque ya lo es. Él es el Rey. Pero Él está esperando que tú le reconozcas como Rey y Señor y Salvador. Pero también, tal vez tú has estado escuchando el llamado de Dios a servirle de una manera específica. Y has estado ahí jugando con la idea. ¿Qué pasaría? ¿Y si mejor agarro otro barco? ¿Y si mejor sigo buscando otra opción? ¿Y si mejor sigo haciendo otras cosas? Déjame decirte que Dios no te va a dejar en paz hasta que te decidas a obedecerle. Pero no porque Dios sea un Dios caprichoso, sino porque es un Dios de amor. Y porque Él sabe que lo mejor que podemos hacer es vivir nuestra vida conforme a su voluntad. Así que, si Dios te ha dado una segunda oportunidad, imita a Jonás. No esperes otra. Obedece hoy al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por confrontarnos. Gracias, Señor, por quebrantarme. Y gracias por traer este mensaje de esperanza a nuestra vida. Señor, yo quiero pedirte que tú, que conoces los corazones, hagas que esta palabra dé fruto en cada uno de nosotros. Señor, si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón, hazle entender que esta es la oportunidad, que hoy es el día de salvación. Hazle reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Señor, si hay alguien en este lugar al que estás llamando, hay alguien aquí a quien tú estás llamando para que te sirva en un ministerio específico, para que te obedezca en un llamado puntual. Hazle entender que esta es la oportunidad para que consagre su vida a ti. Si hay alguien a quien tú estás llamando para que se capacite aún más para servirte de una mejor manera, hazle entender que tú eres, Señor, quien le está dando la oportunidad hoy de obedecerte. Señor, permítenos escuchar tu voz, hablando a nuestro corazón a través de tu preciosa palabra, y que nuestras vidas den evidencia de que somos tu pueblo, de que somos tu iglesia, y de que vivimos bajo el señorío de Cristo. Ayúdanos a tomar esa segunda oportunidad que hoy nos extiendes para vivir para tu gloria. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios de segundas oportunidades. No la desaprovechen. Dios les bendiga.